Tato, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Vamos a pedir que habilites tu micrófono, así te podemos escuchar. Eh, Tato, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Y sí, mira, nosotros aquí en el norte se han desarrollado y se siguen desarrollando diferentes acciones en las diferentes localidades, ¿no? Ujú. Hemos hecho algunas movilizaciones aquí en El Dorado. eh, bueno, digamos, hace 2 semanas hicimos una movilización en El Dorado con cerca de 200 docentes, que fue una movilización muy importante porque en El Dorado hacía como 4 años que no se desarrollaban este tipo de medidas Ujú. y bueno, también se realizaron acciones en banda con un acampe del MPL, con el acompañamiento de autoconvocados y nuestra agrupación y otras, UTEM, ¿sí? Ujú. Ahora se trasladó ese acampe aquí al acceso de Puerto Piraí, donde la semana pasada se realizaron una serie de medidas. El viernes fue una de ellas con un corte muy importante. También han acompañado organizaciones sociales estas acciones, tanto en Piraí como en Banda. Y bueno, demuestran una vitalidad muy importante Ujú. de esta lucha docente, que inclusive es aún mayor en cuanto a la adhesión, ¿no?, al paro, ¿no? Aquí en la zona norte, en El Dorado particularmente, en secundaria el paro es altísimo. Estamos Ujú. hablando de escuelas en las que el 100% de los docentes están adheridos en algunos casos, en otras no bajan del 95% de adhesión. Estamos hablando de escuelas secundarias, ¿no? Ujú. Y en el caso de primaria, bordeando el 50%, ¿no? Que en primaria habitualmente no supera el 20% de adhesión al paro. Así que es realmente importante. Y bueno, y este año tenemos un alto nivel de adhesión al paro en las escuelas, en el preescolar, ¿no? Los nenis, Ujú. Ujú. que hacía algún tiempo que no venían participando. Un poco Y lo que vemos en vienen los diciendo acá, ¿no? La rebelión de las maestras de grado, las maestras de niveles que tal vez antes no estaban como vos lo planteabas también, identificadas o no sabes, sumaban masivamente al reclamo. Exactamente, sí, 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 tal cual. Los informes de las colegas de primaria, son categóricos en ese sentido. En algunas escuelas donde una maestra hacía paro, hoy la mitad están haciendo paro. Hay escuelas donde, en algunos casos, donde la adhesión es total. Por ejemplo, la escuela 129, aquí Ujú. El Dorado, que es una escuela emblemática, tiene una adhesión total al paro, ¿no? Entonces, está en la línea de lo que vos planteabas, ¿no? La rebelión de las maestras, que son, digamos, el rostro visible, nuestras compañeras, en esta pelea tan importante que estamos desarrollando, ¿no? Ujú. Tato, además de ser dirigente docente, vos sos dirigente también de un sector que nuclea o que organiza trabajadores desocupados, digamos, ¿no? Ese otro movimiento territorial en el que también la problemática, sobre todo de los precios, del trabajo precario, del salario que no alcanza, se impacta fuertemente, ¿no? Y que la escuela era de alguna manera también el lugar que recepciona todas estas demandas. ¿Cómo ves ahí también esa situación de las familias ante esta problemática? Bueno, es un tema realmente complejo, ¿no? Como vos decís, las familias más humildes son las más golpeadas en este escenario de crisis. Y bueno, por suerte, en el caso de nuestra organización, el Polo Obrero, el respaldo a la lucha que estamos llevando adelante los docentes es prácticamente total. De hecho, hemos acompañado el, el corte de ruta de la semana antepasada en Banda y la semana pasada aquí en Piraí, y mañana se plantea hacer una medida muy importante también en Piraí con acompañamiento de varias organizaciones sociales.
Y obviamente el problema de las escuelas para las familias es importante en el siguiente sentido. Ujú, El gobierno invierte una miseria en alimentos en las escuelas donde se asiste con alimentos a los alumnos, ¿no? ujú. Las cifras son realmente vergonzosas, ¿no? Suponer que un niño puede alimentarse 2 veces o 3 veces al día, con una cifra tan miserable que no recuerdo, no quiero decirlo con exactitud, pero me parece Sí, que es algo así como 35 pesos ujú. per cápita. Es Siempre escandaloso, fue ¿no? como, Porque como irrisorio, ¿no? Que estaba tan desactualizado en relación a lo que se necesita para pensar en una alimentación mínimamente acorde a las necesidades nutricionales, digamos. Siempre fue muy es poco. tal cual, porque objetivamente ningún ser humano se puede alimentar en nuestro país hoy con esa cifra de dinero, Ujú, ¿no? ujú, Tal como lo indican los estudios, ¿no? Respecto a las necesidades para el desarrollo del ser humano, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos una problemática en las escuelas, que bueno, también vienen acompañando esta pelea, o son parte de la pelea, no es que la acompañan, son ujú, parte desde hace muchos años, las cocineras y los porteros, ¿no? Que bueno, vienen peleando por un reconocimiento como parte del personal escolar, en el caso de las cocineras, que las tienen con contratos ultra precarios y pagándoles cifras que son vergonzosas por parte del Estado provincial, ¿no? Y por otro lado, los y las porteras que trabajan en la provincia de Misiones, que requieren nombramientos urgentes en toda la provincia, porque la verdad es un problema ujú. descomunal la falta de porteros, y con lo cual si realmente el Estado provincial quisiera responder a ese problema de la falta de porteros, este, hay pero miles de compañeros nuestros que están dispuestos a asumir esos puestos de trabajo, ¿no? Ujú. Obviamente que no pretendan que un compañero que cobra o compañera que cobra 16.500 haga un trabajo que debería ser remunerado este, como corresponde, ¿no? Con el Ujú. salario igual a la canasta familiar. El sábado Eh, estuvimos en el Acampe, hubo una charla sobre vinculando un poco la deuda, así en términos más macro, con las deudas más cotidianas o domésticas, dirían algunos y algunas. Y lo que terminó saliendo es la gran deuda que tiene el Estado provincial con las escuelas, digamos. Esto que vos decís, está naturalizado que las cooperadoras, es decir, lo que se le cobre a las madres y a los padres termine financiando los artículos de limpieza y en algunos casos pagando hasta el personal que se va a encargar de limpiar o con los restos de comida, que es lo que también vienen denunciando, ¿no? Esto que parece que a medida que hay más tiempo para escucharles, van apareciendo con más crudeza. sí, tal cual. Esto que vos mencionás, de alguna manera es un proceso silencioso de privatización de las escuelas, Ujú, porque lo de las cuotas de las cooperadoras está tan instalado en las escuelas como que es algo que hay que hacerlo sí o sí. De hecho, hay escuelas que no inscriben a los alumnos que no pueden pagarlo, y es algo que es ilegal, ¿no? Porque se supone que la escuela es pública, gratuita y ujú, laica, ¿no? Pero lo de gratuito ya prácticamente desapareció, ¿no? Porque constantemente se están haciendo diferentes cobros que bueno, de alguna manera alivianan al Estado de sus responsabilidades, ¿no? Porque quien debería hacerse cargo de aquello que falta en las escuelas es el Estado, ¿no? ujú, Entonces, como vos decís, se cobra una cuota, inscripciones o una cooperadora o se cobran los trámites de títulos o demás cuestiones en las escuelas, con el objetivo de comprar elementos de limpieza que debería proveer el Estado, ¿no? ujú. En muchos casos. Y bueno, y así estamos. Y quienes se oponen, como nuestro caso, que siempre hemos planteado
el rechazo a todo tipo de cobros en las escuelas, bueno, nos tildan de que nosotros no tenemos vocación o no queremos que se limpien las escuelas. No, nosotros queremos que se limpien las escuelas, pero que se haga cargo el Estado. Eso no es otra vez las familias humildes que tienen que pagar cuotas o inscripciones o demás dineros que se les Ujú, pide en la escuela, ¿no? Está muy, muy, muy instalado como que es algo normal y que el que no lo hace prácticamente no quiere a sus hijos, ¿no? ujú, Hay memes circulando en las redes sociales donde de alguna manera se coloca esta cuestión que es ilegal como algo positivo, ¿no? ujú. Como a veces pasa con estas informaciones de niños que caminan decenas de kilómetros para ir a las escuelas y lo colocan como algo positivo, ¿no? Como Como algo algo bueno, heroico, además, ¿no? algo heroico. Claro, Sí. que no debería ocurrir eso, ¿no? Que los Ujú. niños deberían poder asistir como corresponde, sin realizar esos esfuerzos inhumanos para Tato, asistir a clase, y ¿no? en relación a la instancia de diálogo, que es lo que se está reclamando, ¿ha habido algún tipo de acercamiento en el norte, alguna llamada telefónica de esas que suelen aparecer, o está absolutamente cortado esa instancia de diálogo? Mira, nosotros sabemos las comunicaciones que el gobierno está teniendo con los referentes del Frente de Lucha en Ujú, Posadas y con los compañeros del MPL acá en la zona norte, es la misma, ¿no? Los mensajes que mandan a una dirección como a otra tienen el mismo contenido y hasta ahora ha sido la nada misma. Por ejemplo, el ujú, viernes, un mensaje que se envió a las dos direcciones, ¿no? De los dos sectores en lucha, planteaba que levantemos todas las medidas a cambio de una mesa para discutir el salario de abril, pero una ujú, mesa técnica que ni siquiera tenía fecha, es decir, básicamente que nos rindamos a cambio de nada, ¿no? ujú, Y obviamente que fue rechazado por la Asamblea en el caso de Piraí y también en el Frente de Lucha, ¿no? ujú, Eh, en el caso nuestro, el tribuna docente, para que se entienda, ¿no? Porque por ahí que las personas que escuchan no van a comprender el hecho de que el tribuna docente forma parte del Frente de Lucha, ujú. pero participamos de las acciones directas donde se desarrollan, ¿no? En nuestras cercanías. Entonces, Claro. aquí en la zona norte acompañamos las luchas que se desarrollan en las localidades cercanas y tenemos compañeros de tribuna que están en el acampe en Posadas, sosteniendo también Ujú, esa medida. Pues nosotros creemos que todas las luchas que se están desarrollando en la provincia de Misiones aportan a visibilizar y ayudar a desenmarañar este conflicto, ¿no? Y ujú, que si alguno de los dos frentes de lucha, si la pelea que está desarrollando el MPL en una parte de la provincia o la que desarrolla el frente de lucha, alguna de las dos fracasa, los perjudicados vamos a ser todos los ujú, docentes. Entonces ujú. hay que fortalecer los lugares donde esa pelea se está dando y en algún momento seguramente se va a desenmarañar esto. Nosotros entendemos que estamos en esa etapa intermedia de todos los conflictos, ¿no? Que es una constante ida y vuelta de provocaciones, de medir fuerza, de desgaste, ¿no? Ujú, Que suele llevar algunas semanas y que seguramente estamos en este punto ahora. Y un poco una medida de que estamos en esta situación es el hecho de que las declaraciones del gobernador de la semana pasada, ninguneando a los docentes que estamos en lucha, esta provocación que se intentó armar en el Consejo General de Educación, hablando de un supuesto robo de ujú, computadoras, el hecho de, ¿cómo es?, enviar a tanta fuerza de seguridad a las medidas de acción directa, ¿no? ujú. Con personal de combate, digamos, porque Sí. infantería este, es, Armados, es- es- además. Armados, ¿no? armados, ¿no? Ujú, Que no, que claramente es una decisión del gobierno provincial. ujú, No vamos a ujú, ser ingenuos a decir que los policías fueron así porque querían ir, fueron porque alguien les dio una orden, y esa orden es, digamos, evitar a como dé lugar
que se visibilice el reclamo, ¿no? Ujú, Porque hay situaciones que demandan la presencia de las fuerzas con mucho más, que sería mucho más importante que estén, ¿no? Por ejemplo, que vayan este tipo de fuerzas a defender, por ejemplo, a las comunidades originarias que fueron agredidas en Jardín América, ¿no? ujú. Por ladrones de madera, ¿no? Por ahí estaba la Eh, policía defendiendo a los exactamente. agresores. Eh, Eh, Tato, ¿y cómo sigue hoy, ahora, por ejemplo? Decías, hay un acampe en Puerto Piraí. ¿Y cómo sí, sigue? el acampe se sostuvo durante todo el fin de semana con Ujú, docentes que se iban alternando ahí en el acampe. Ahora a las 4 de la tarde una asamblea, sigue el acampe y en la jornada de mañana vamos a realizar una medida importante, ¿no? Es decir, ujú. hay una convocatoria masiva a los docentes de toda la zona norte y vamos a concentrarnos en Piraí a partir de las 8 de la mañana y ahí durante toda la jornada vamos a desarrollar diferentes acciones. Se va a realizar una Ujú. asamblea donde vamos a discutir cuál va a ser la medida más adecuada y la que consensuemos la vamos a ejecutar en la jornada, ¿no? Ta- La semana pasada hicimos un corte de ruta, ¿no? Sí. 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde, que, digamos, fue una medida muy sacrificada porque en horas de la mañana el sol fue muy intenso, el calor fue terrible y a la tarde llovió, ¿no? Ujú. Así que estuvo intensa las De, cosas, ¿no? de todo ahí. Bueno, Tato, seguramente vamos a volver a charlar. Queríamos escuchar un poquito también cómo viene desarrollándose, porque en toda la provincia estamos viendo, hubo movilizaciones el fin de semana en Oberá, en San Vicente, en Aristóbulo del Valle hoy. Es decir, creo que la movilización se multiplica y eso también es muy interesante. Así que muchas Sí, gracias, sí. ¿eh? No, eso es muy importante lo que señalás, el Ujú, hecho de que me faltaba mencionarlo, ¿no? De que en todas las provincias, inclusive lugares donde hace algunos años no habían concentraciones o movilizaciones docentes, se están desarrollando, ¿no? Y una cuestión ahí nada más ujú, para cerrar es que nosotros el día jueves, bueno, en el marco de un aniversario más del golpe de Estado de 1976, este 24 de marzo seguramente se van a realizar actos y demás acciones en varias localidades y por ahí mañana vamos a discutir también acá en Piraí qué tipo de acciones vamos a desarrollar si hacemos un acto unitario el jueves en ajá. algún punto de la provincia o, digamos, se realizarán actos en diferentes localidades, ¿no? Así que también es muy importante colocar esta cuestión Ujú. dentro del marco de esta lucha, ¿no? Así que, bueno, Alicia, un abrazo para Tato, vos y para muchas gracias, un abrazo enorme. Ahí hablábamos con Tato Ceresky, dirigente